Saludos, estimados hermanos y amigos. He decidido traer otro video más acerca del bautismo porque he tenido algunas inquietudes en la zona de comentarios en videos anteriores, sobre todo de una persona que exigía prueba de que el bautismo cristiano de la época primitiva era solo por inmersión y que no se practicaba el bautismo por aspersión o por infusión. Entonces he decidido traer las pruebas tanto bíblicas como históricas, arqueológicas y patrísticas acerca de este tema para que ustedes también tengan herramientas para cuando les toque hablar con un católico o con una persona que crea en el bautismo por infusión o por aspersión. Entonces vamos a ver qué nos dice la historia y qué nos dice la arqueología y la Biblia. Entonces, primero que todo, como yo ya había mostrado en otros videos anteriores, la zona de Israel y en especial todos los judíos a lo largo de la historia han tenido estos lugares, estas piscinas, estos estanques donde ellos, por medio de esas escaleras que ustedes ven ahí, por medio de esas gradas más bien, bajaban, efectuaban una inmersión y salían nuevamente. Ellos le llaman a eso una tevilá. Lo que nosotros le llamamos bautismo, ellos le llaman tevilá, en hebreo, claro. Para nosotros bautismo viene la palabra ya es la palabra griega, que significa sumergir o inmergir. Pero entonces a lo que ellos le llaman la tevilá era ese baño ceremonial de limpieza que ellos realizaban con una inmersión total en estos estanques. Pero no solo era para baños de limpieza. Como podemos ver aquí en el diccionario teológico se dice los judíos lo practicaban como una ceremonia para recibir también a los prosélitos dentro del judaísmo. Entonces noten cómo, aparte de eso, también se realizaba esta inmersión en estas mitzvot a los prosélitos que querían hacer parte de la religión judía. Entonces se les realizaba este acto de sumergirlos en ese baño de purificación llamada la mitzvah, llamada la tevilá, ¿no? La mitzvah es la piscina o el estanque. Entonces eso lo hacían los judíos. Y es por eso que dice esta información, yo les muestro también hay imágenes de lo que arroja la arqueología, de que en las excavaciones alrededor del templo, solo alrededor del templo de Jerusalén, se han hallado más de 100 de estas de estos estanques, de estas piscinas para la inmersión y para la limpieza. Y siempre tienen la profundidad para realizar la inmersión, ¿no? Siempre superan el metro. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, hay prueba total de eso. También en Israel, como yo también lo dije en otro video anterior, en la zona, en Israel habían muchos estanques donde se podía bautizar cualquier persona, cualquier cristiano podía ir y bautizar a cualquier persona, o cualquier judío podía ir y realizar un baño de purificación, o podían llevar a un prosélito para su conversión al judaísmo. Entonces, habían lugares de sobra. Nadie puede decir de que Israel carece de agua, de que es un desierto seco, de que no hay donde, digamos, donde, no había donde sumergir a una persona en agua, como afirman algunos católicos ilusamente en sus publicaciones. De hecho, en Kirbet Qumran, que es el asentamiento hallado ahí donde están las cuevas del Qumran también, al lado del Mar Muerto, que es una zona muy desértica. Aún en este lugar, en estas ruinas, se han encontrado más de 146 de esos estanques, con los peldaños, con las gradas para bajar, sumergirse y salir nuevamente. Entonces, ustedes pueden ver ahí con claridad de que siempre estos baños eran por inmersión. Entonces, no hay duda de que los judíos acostumbraban tener estos lugares en todo lado. Y qué decir de inclusive la misma geografía, qué decir de la misma zona de Israel. Como podemos ver en estas imágenes, Israel está tachonado, está, digamos, está cubierto en todo su territorio por abundantes manantiales de agua pura, por abundantes riachuelos, corrientes, manantiales, estanques de agua. Aquí les muestro solo una parte de ellos, pero ustedes pueden ir a YouTube y buscar videos acerca de los manantiales de Israel, acerca de personas que recorren el territorio de Israel y en todos estos lugares, aún en zonas desérticas, abundan estos manantiales de agua. Son hermosos, como pueden ver usted ahí, donde las personas podían tranquilamente ir y efectuar sus baños de inmersión. O un cristiano, como por ejemplo en el caso que se menciona del eunuco etíope que iba por el camino del desierto, sencillamente podían parar en el carruaje, podían parar cerca de uno de estos manantiales y efectuar su bautismo por inmersión. Y de hecho es lo que dice el texto, ¿no? Dice que cuando vieron una masa de agua, o sea, un estanque, un lugar donde había agua, ahí fueron y Felipe realizó este bautismo del eunuco etíope. Y si nos vamos al cristianismo primitivo, también encontramos que la arqueología nos muestra restos y ruinas de muchos asentamientos cristianos de la antigüedad donde abundan estos lugares, estas piscinas bautismales. Entonces, no se encuentra en el cristianismo de por lo menos los primeros 4 o 5 siglos esas pilitas que utiliza la Iglesia Católica para poner la cabeza de un bebé o la cabeza de un adulto y derramarle agua, no, o sea, todas estas piscinas bautismales de los primeros siglos, halladas inclusive en casas cristianas o en iglesias cristianas, siempre son para inmersión. Inclusive hay una
donde se halló los restos de una piscina que tenía como profundidad 1.41 metros. Y después, muchos siglos después, le redujeron la profundidad cuando ya se empezó a bautizar, digamos, por infusión o por aspersión. Pero en los primeros siglos siempre era por inmersión, que es lo que nos reflejan esas piscinas. De hecho, mire, aquí hay una muy importante, ¿no? Los arqueólogos recuperan un baptisterio, una piscina bautismal del siglo III de más de 3 metros. Y como pueden ustedes ver, ahí la persona no se metía a que le arrojaran un chorrito de agua en la cabeza, no, se metía a sumergirse. Era una piscina bautismal. Incluso en la llamada Casa de la Virgen en Éfeso, donde supuestamente la tradición católica asegura de que vivía la Virgen María con el apóstol Juan, en los patios hay una piscina con forma de pez, que era el símbolo de Cristo en la época primitiva, y vemos de que también tiene la profundidad para una inmersión. Y si nos vamos a los frescos de las catacumbas, vemos aquí el fresco más antiguo, que data de finales del siglo II, siglo II y principios del siglo III. Vemos cómo el apóstol Juan está sacando a Jesús de las aguas del Jordán, y se ve que es por inmersión. Y eso nos recuerda un poquito lo que dice Mateo 3:16, ¿no? De que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Entonces, no tiene lógica decir que subió del agua, que descendieron al agua y después subieron del agua, si simplemente le hubieran echado agua en la cabeza, ¿no? O sea, digamos, las expresiones nos indican que hubo una inmersión. Y ya vimos los lugares donde se efectúan inmersiones. Entonces, si la arqueología nos muestra los lugares, y si los textos nos muestran de que descendían al agua y que salían del agua, pues estamos hablando de una inmersión. Y hay otros textos más importantes todavía que nos confirman la inmersión, que los vamos a ver más adelante. Por ahora, quiero también que veamos lo que decían los cristianos que vivieron después de los apóstoles, después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. ¿Qué decían esos cristianos acerca del bautismo? Bueno, veamos primero la carta de Bernabé, que es como una de las más próximas al apóstol Juan, años 120-130. Esto dijo: porque descendemos al agua cargados con nuestros pecados e inmundicias y nos levantamos de ella dando fruto en el corazón. Entonces, nuevamente, las mismas expresiones que vimos en Mateo y las mismas expresiones que nos indican los lugares que han sido hallados por la arqueología, de que tanto los judíos como los cristianos, cuando realizaban estos baños, descendían por una escalera al agua y salían por ahí mismo. O si era un manantial o un río, descendían al agua y después salían del manantial o del río. O sea, nunca se nos dice de que se les roció, se les echó agua en la cabeza. Eso no lo dice ni el texto bíblico, ni la tradición judía, ni los lugares que hemos visto. Y ahora vemos que la carta de Bernabé nos confirma que había un ingreso al agua y una salida del agua, algo que no concuerda con la aspersión. Pero veamos ahora a Justino Mártir, que escribe ya a mediados del siglo II, un poquito después de Bernabé. Cuantos se convencen y tienen fe de que son verdaderas estas cosas que nosotros enseñamos y decimos y prometen vivir conforme a ellas, se les instruye ante todo para que oren y pidan con ayunos perdón a Dios. Y bueno, empieza a mencionarnos. Bueno, aquí de hecho hay algo muy importante. Dice que los que se bautizaban primero recibían una instrucción y primero tenían que aceptar ese evangelio. No eran bautizados de bebés. No, primero recibían una instrucción para poder llevar al bautismo. Entonces dice: luego los conducimos a un sitio donde hay agua. Y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, son regenerados ellos, pues en el nombre de Dios Padre y soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Toman entonces un baño en esa agua. Entonces, noten que no dice de que se les echa agua sobre la cabeza por medio de una aspersión o una infusión. No dice que toman un baño. Y ya vimos que los baños purificadores de los judíos y de los cristianos eran en piscinas para inmersión y eran en lugares donde se sumergían. Entonces aquí claramente un baño en agua no está aludiendo a rociarle agua, no, está aludiendo a bañarse totalmente en un sitio para inmersión. Los judíos y los cristianos primitivos no tenían grifos arriba como nosotros tenemos hoy en día para bañarse. No, el baño de ellos era por inmersión, era en un estanque, era en una mikvé, en un manantial o en una piscina bautismal. Es importante esto, ¿no? Pero vamos a seguir viendo, porque vamos viendo cómo todo el lenguaje nos apunta siempre a la inmersión. Vamos a Ireneo de León. Un poquito más a finales del siglo II. Mire cómo vamos cronológicamente. No fue por nada que Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado, sino para indicarnos a nosotros que como leprosos en el pecado somos limpiados por medio del agua sagrada y la invocación del Señor, de nuestras transgresiones, siendo espiritualmente regenerados como bebés recién nacidos, aun cuando el Señor ha declarado: el que no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué traigo yo este texto? Porque esta figura que nos menciona Ireneo va a ser importantísima para entender los textos que vamos a ver a continuación, para entender lo que dijo Jesucristo de nacer de nuevo, de nacer como un bebé regenerado a una nueva vida. Vamos a ver cómo vamos a entenderlo, pero entonces sigamos viendo algunos textos más. Entonces aquí ya vemos lo que decía Clemente de Alejandría, y este ya es
finalizando el siglo II y empezando el siglo III. Entonces vamos a ver qué nos decía Clemente de Alejandría. En su obra Excerta es Teódoto. Bueno, dice, o exhortación a Teódoto, creo que es, no me acuerdo de ese excerta que, o contra Teódoto. Ahí les quedo debiendo el significado de esa expresión que se me olvidó. Dice en esta obra, en este sentido el bautismo es llamado muerte y fin de la vida antigua. Ojo con lo que vimos anteriormente del texto de Jesús. Y el poder transformador del bautismo no se refiere al cuerpo, puesto que es la misma persona, quien asciende del agua. Mire que él nuevamente dice que la persona asciende del agua, o sea, sale del agua. Así, apenas el siervo de Dios asciende del bautismo, también es llamado Señor de los Espíritus Inmundos. Bueno, ahora vemos la otra parte, pero vamos a ampliar un poquito, que yo soy medio cegatón. Dice, no solo es la inmersión bautismal lo que salva, sino el conocimiento de quiénes éramos y en quiénes nos hemos convertido, dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos y de dónde somos redimidos, qué es la generación y qué es la regeneración. Entonces, aquí Clemente nos dice nuevamente que esa inmersión bautismal es la que nos salva, y habla también de una regeneración. O sea, seguimos hablando de esa palabra regeneración. Vamos a irla entendiendo de a poco. Pero entonces vamos a Tertuliano, que ya escribía a principios del siglo III. Entonces vamos a ver qué nos dice él acerca del bautismo, si era por inmersión en agua o no. Entonces él en el capítulo 1 de su obra de bautismo, una obra que habla enteramente del bautismo, habla sobre una víbora de la herejía cainita. ¿Cuál era la herejía cainita? Bueno, la herejía cainita era una herejía gnóstica, que pertenecía pues a estos grupos gnósticos, herejes, que enseñaba cosas contrarias a las escrituras y al legado apostólico de esta época, del siglo II. Pero en especial, ¿qué enseñaba esta secta gnóstica? Bueno, vamos a seguir leyendo. Ha cautivado un gran número con su doctrina más venenosa, convirtiéndose en su primer objetivo destruir el bautismo. Si traducimos esa palabra bautismo a lo que significa comúnmente, que es inmersión o ser sumergidos, entonces lo que ahí nos está diciendo Tertuliano, ya traduciéndolo, es que el primer objetivo de esta secta era destruir la inmersión, destruir el sumergirse en agua. Entonces, digamos, lo cual está muy de acuerdo con la naturaleza, pues las víboras, las aspides y los basiliscos suelen afectar a los lugares áridos y sin agua. Se parece un poquito cuando los católicos, digamos, apologistas católicos nos dicen, no, es que en Israel no había agua, tenía que ser por infusión o por aspersión, porque en Israel no había agua, era un lugar seco. Entonces, así decían los gnósticos, ¿no? No se necesita agua, no se necesita ir a realizar una inmersión. O sea, esta secta gnóstica, no estoy diciendo que todos los gnósticos creían igual. Entonces, sigue diciendo, pero nosotros, pececitos, al ejemplo de nuestro Isoyen, Jesucristo, nacemos en el agua y no tenemos seguridad de otra manera que estando permanentemente en el agua. Entonces, noten la figura que utiliza Tertuliano. Dice que el cristiano es como un pececito que nace en el agua. Entonces, para que esta figura que usa Tertuliano concuerde con el bautismo cristiano, tiene que ser un bautismo por inmersión, un sumergirse en el agua. Un pececito no anda en el desierto ahí con patas y se le echa agüita en la cabeza, ¿no? Un pececito se sumerge en el agua, está dentro del agua. Por eso él dice que nosotros los cristianos somos como pececitos que nacimos del agua, que fuimos sumergidos en el agua. Te sigue diciendo, de modo que aquella monstruosísima criatura que no tenía derecho a enseñar ni siquiera la sana doctrina sabía muy bien cómo matar a los pececillos sacándolos del agua. Entonces, ¿por qué dice esto Tertuliano? Porque vamos a ver más adelante que estas sectas gnósticas estaban tratando de abolir, de destruir el bautismo por inmersión. Y estaban tratando de inventarse otro tipo de bautismo, que es el que vamos a ver más adelante. Pero seguimos hablando de Tertuliano, porque noten otros detalles de la obra de Tertuliano. A ver, vamos a ampliar aquí un poquito. Dice... no hay diferencia de si un hombre se lava en un mar o en un estanque o en un arroyo, en una fuente, en un lago, en un abrevadero, ni hay distinción entre los que Juan bautizó en el Jordán y los que Pedro bautizó en el río Tíber. Y a menos que el eunuco a quien Felipe bautizó en medio de sus viajes con agua casual obtuvo allí más o menos salvación que otros. Bueno, ¿por qué resalto yo esto aquí? Porque se muestran los lugares donde se bautizaban los cristianos primitivos. El mar, un río, una fuente de agua, o sea, un manantial, un lago, un abrevadero suficientemente grande para realizar una inmersión. O sea, los cristianos, no importaba dónde fuera, pero lo importante es que se pudiera realizar esa inmersión en agua. Perdón, aquí vamos a ampliar un poquito ahí. Entonces, ¿por qué? Lo importante era ese lugar donde ellos pudieran sumergirse en agua. Por eso utilizaban lo que era el mar, lo que era un río, lo que era un abrevadero, lo que era una fuente, lo que era un estanque.
En ningún momento ahí dice Tertuliano de que los cristianos se bautizaban simplemente donde hubiera una botellita de agua para echarle en la cabeza, ¿no? En ningún momento todo apunta a que era por inmersión. Y de hecho lo dice literalmente, miren en el capítulo 7 de la obra de bautismo. Ahí ustedes pueden ver resaltado abajo cómo dice, en el sentido de que somos sumergidos en agua. Entonces, Tertuliano también nos habla de... Entonces vemos cómo todos los cristianos primitivos están hablando siempre de una inmersión, siempre de sumergirse en agua. Y por último, dice Tertuliano también, con tanta sencillez, sin pompa, sin ninguna novedad considerable de preparación, finalmente, sin costo alguno, se sumerge a un hombre en agua. Entre la pronunciación de unas pocas palabras se rocía y luego se levanta de nuevo, no mucho o nada, cuanto más limpio. El consiguiente logro de la eternidad se estima más increíble. Entonces aquí dice Tertuliano de que es una ceremonia muy sencilla donde a la persona simplemente se le sumerge en agua y después cuando sale del agua se le pronuncian algunas palabras, se le rocía y luego ¿Por qué dice se le rocía? Porque es que resulta que los cristianos en esta época también, aparte de sumergir a la persona en agua, le echaban aceite a la persona sobre la cabeza, la ungían. Pero ese ungimiento en la cabeza no era el bautismo era el que ya se había realizado, que era sumergirlo en agua. Entonces, esa costumbre de ungirle la cabeza fue apareciendo, pero ya a finales del siglo II y principios del siglo III. Pero notamos cómo el bautismo seguía siendo por inmersión, como dice Tertuliano. Ahora vamos a ver mucho más adelante, por ejemplo, ya en el siglo IV, porque hemos visto siglo I, siglo II, siglo III, ahora vamos a ver el siglo IV que decían los cristianos. En el bautismo imitamos la resurrección de Cristo. Si los cuerpos de los bautizados son sepultados, el agua provee la imagen de la muerte que recibe el cuerpo en la tumba. Entonces, aquí ya Basilio nos da unas palabras muy interesantes, y es que al ser bautizados, nuestros cuerpos son sepultados en el agua. Entonces, claramente aquí Basilio nos está hablando de un bautismo por inmersión, que se compara a la muerte y resurrección de Cristo, o sea, ser sepultados y salir nuevamente, como por decirlo así, de la tumba. Eso es el bautismo según esta obra de Basilio en el siglo IV. Gregorio de Nisa, otro cristiano del siglo IV. Sí, la sepultura del dueño de nuestra vida, es decir, del Señor, tenía lugar conforme a la naturaleza común. La imitación de la muerte, que es nuestro destino, se representa en el elemento parecido, es decir, el agua. Entonces, nuevamente compara el ser bautizado como el ser sepultado y nacer nuevamente. Pero yo les decía que esa palabra regeneración y de nacer como bebés para una vida nueva eran muy importantes para entender estos comentarios. Dice San Juan Crisóstomo en el siglo IV también dirá: algunos símbolos divinos se realizan en el agua, la tumba y la muerte, la resurrección y la vida, y todos son simultáneos, en efecto. Como en una tumba, cuando nos sumergimos la cabeza en el agua, el hombre viejo es sepultado y sumergido al fondo, es escondido todo entero una vez. Pues cuando nos levantamos, el hombre nuevo se levanta, como no es fácil ser bautizados y levantarnos. Así es fácil que Dios sepulte al hombre viejo y levante al nuevo. Entonces no te hay que leer las citas completas, porque claro, un católico ve cuando dice que como en una tumba nos sumergimos la cabeza en el agua y dice, sí ve que solo en la cabeza, pero resulta que después dice que la cabeza se sumerge, pero se sumerge a la persona completa, a todo el cuerpo entero, y nuevamente se levanta del agua. Entonces simplemente era una forma de bautizar, que la persona De hecho, hoy en día se practica lo mismo, ¿no? Que es tomar a la persona como de la cabeza, meter la cabeza y sumergir totalmente a la persona en el agua. Y esto es lo que describe aquí Gregorio de Nisa. Ya en el siglo IV, casi a finales del siglo IV. Imagínense, estamos hablando de 400 años donde el cristianismo siempre está hablando del bautismo por inmersión. Entonces, ¿cómo se va a poder negar de que el bautismo era por inmersión? Y tengo aquí otras obras, ¿no? El canon apostólico también de entre el siglo III y IV. Si un obispo o un sacerdote no administra 3 inmersiones, sino una sola, la que confiere con la muerte del Señor, que sea excluido. Entonces, mire, ya inclusive a finales del siglo III y principios del IV, ya se estaba hablando inclusive de que los bautizados se les hacían 3 inmersiones, porque ya estaban haciendo la doctrina de la Trinidad. Entonces ya para bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, se empezó a la costumbre de bautizarlo, de sumergirlo 3 veces, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No estamos diciendo que esa costumbre tenga que prevalecer y que tenga que usarse, no. Estamos diciendo es que seguía vigente el bautismo por inmersión y le estaban empezando a añadir otros elementos. Bueno, dice también nuevamente Juan Crisóstomo, la inmersión y la inmersión tiene lugar 3 veces a fin de que sepas que la potencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo llenan todo. Y nos dice también más adelante, para otros padres, la triple inmersión hace alusión por símbolo de la sepultura de Cristo durante 3 días y 3 noches en el hueco de la tierra. Así los bautizados imitan por la triple inmersión esta sepultura de 3 días y el bautismo por las 3 inmersiones significa los 3 días de la sepultura del Señor. Entonces aquí se nos dan algunas referencias donde se menciona esto. Entonces, la triple inmersión que apareció en el siglo III y IV también aludía a los 3 días que Jesús estuvo sepultado. Bueno, ya empezaron aquí mis mascotas a hacer escándalo. Entonces dice otra cita: habiendo derramado agua en vez de tierra y habiéndose sumergido bajo el elemento de 3 movimientos, ha imitado la gracia de la resurrección al tercer día. Entonces, por eso
estamos viendo que hay una continuidad en los primeros 4 siglos acerca del bautismo por inmersión, y que tanto es así que se llegó inclusive a realizar después 3 inmersiones. Pero ¿por qué todas esas figuras que nos mencionan en estos comentarios son importantes? Porque vamos a los textos de Pablo. Pablo dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Entonces, Pablo también utiliza esa figura de ser sepultados en el bautismo y de ser resucitados. O sea, sepultar el hombre viejo y sale el hombre nuevo. Cuando hablo de hombre, hablo en sentido general, ¿no? También las mujeres, también los niños y las niñas. Entonces, la persona es sepultada y renace nuevamente. Por eso se habla de una regeneración. Por eso Jesucristo decía que teníamos que ser como bebés que nacerían de nuevo. Aunque lo que mencioné Jesús también tiene mucho que ver con el bautismo de Espíritu Santo. Pero ese ya es otro tema. Porque otro texto más, en Romanos 6:4, dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nuevamente, la misma figura, o sea, ser sepultados el hombre viejo para nacer a una vida nueva. O sea, todo esto tiene que ver con el bautismo por inmersión. Digamos, estos textos no concordarían, no podrían ser asimilados a un bautismo por infusión o por aspersión, porque ahí no hay un sepultar, ahí no hay un sumergirse, ahí no hay un meterse en el agua y nacer de nuevo. O sea, ninguna de esas figuras concuerda con el bautismo por aspersión o por infusión. Entonces, claro, el católico se ve desarmado ante toda esta prueba arqueológica y bíblica que hemos visto, o sea, que es suficiente para confirmar el bautismo por inmersión como el único bautismo válido del cristianismo primitivo. Entonces, cuando el católico se ve atado por la arqueología, por la Biblia y por la historia y por la misma patrística, entonces, ¿a qué recurre el católico? ¿Cuál es la vieja confiable? Los apócrifos, las interpolaciones y los textos dudosos. Siempre van a recurrir a eso. Entonces siempre te van a decir, hay un escrito del siglo III, del siglo II, que decía esto. Y resulta que cuando uno empieza a investigar esos escritos, se da cuenta de que no son confiables, de que realmente no concuerdan con la tradición del cristianismo primitivo. Y vamos a ver uno de ellos. Bueno, vamos a hablar de la Didache, que es el texto al que ellos más aluden, ¿no? Porque mire, vimos 400 años llenos de referencias patrísticas, arqueológicas, geográficas, bíblicas, todo, absolutamente todo apuntando a la inmersión. Y ellos ahora con una sola cita de la Didache quieren derrumbar toda esa prueba a favor de la inmersión. Pero, ¿realmente es confiable la Didache? Bueno, supuestamente es un escrito del siglo I, un escrito muy corto que son condensados, son 15 capítulos que se pueden escribir en 5 páginas. Y este escrito tiene una mención donde dice que si no hay agua viva, entonces se puede bautizar con agua sobre la cabeza, como ellos dicen. Pero resulta que esa cita no es confiable. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero que todo, hay que tener en cuenta que que la Didache es mencionada por primera vez, seguramente en el siglo IV. Imagine, casi 400 años después. Más de 300 años después de que supuestamente fue escrita, es que se viene a mencionar, y se menciona como un texto espurio, como un texto apócrifo, como lo dice ahí Eusebio de Cesarea. Y Atanasio dice que era un escrito que se llamaba La enseñanza de los apóstoles y que era leído, pero que no era canónico. Entonces ahí vemos esas dos referencias ya en el siglo IV, o sea, miren que son referencias ya muy tardías. También vamos a ver lo que nos dice Rufino de Aquileia, pero debe saberse que también hay otros libros a los que nuestros padres no llaman canónicos. Entonces dice más adelante, el que se llama Los dos caminos o el juicio de Pedro, pero aquí es otro nombre. Entonces no queda seguridad de si se refiere a la Didache. Y encima de eso dice, pero no se reclamó la confirmación de su doctrina, o sea, que son leídos en la iglesia, pero que no sirven para doctrina. Entonces noten cómo tenemos un texto que supuestamente es del siglo I, según los católicos, que viene a ser mencionado prácticamente por primera vez en el siglo IV, y que encima de eso ni siquiera se usaba para doctrina, que era contado como un apócrifo. Entonces, ¿es eso seguro? ¿Eso nos da seguridad para confiar en este texto? Y aparte de eso, vemos aquí otro historiador muy reconocido, Johannes Quasten, que dice que la Didache en su conjunto no es una obra coherente, sino una compilación hecha sin arte de textos ya existentes. No pasa de ser una colección de normas eclesiásticas que había estado en uso por algún tiempo y había adquirido por esto mismo fuerza de ley. Muchas de las contradicciones que ocurren en la Didache se explicarían suponiendo que el compilador, no consiguiendo dar unidad a los materiales de que disponía, bueno, que el compilador no le pudo dar unidad a los materiales de que disponía. Perdonen mi lectura, pero ya estoy cansado de tanto hablar, no me gustan los videos tan largos. Entonces dice, el compilador no consiguió dar unidad a los materiales de que disponía. Entonces habla de contradicciones. Por su contenido se ve claramente que la obra no data de la era apostólica, pues ya apunta en ella a la oposición contra los judíos. Entonces este mismo historiador nos dice que, primero que todo, el texto no es del siglo I, no data de la era apostólica. Segundo, que tiene contradicciones.
que no tiene unidad. Entonces ya estamos viendo de que es un texto apócrifo, que se viene a ser mencionado en el siglo IV, que es un texto que no tiene unidad, y encima de eso, otro teólogo nos dice, más que de un autor de la Didache, habría que hablar de autores, por la variedad de materias. O sea, la Didache es como una compilación que se hizo de muchas citas por ahí tomadas. ¿Quién sabe de dónde? Porque no se sabe quién escribió la Didache, no es un escrito apostólico, no se sabe dónde se escribió, o sea, no se sabe absolutamente nada de este texto. Entonces, como dice este mismo autor, esos son arenas movedizas. ¿Cómo vamos a basar nuestra doctrina en un texto apócrifo que no se sabe dónde escribió, no se sabe cuándo se escribió, no se sabe quién lo escribió, que tiene contradicciones, que tiene interpolaciones? Y falta ver lo más importante de este texto, ¿no? Porque sigue diciendo otro erudito. Todos los intentos por descubrir el autor son, con nuestra actual falta de datos, necesariamente inútiles. Ni siquiera se puede determinar la región en la que se compuso. Entonces, mire, todo apunta a que esta obra ni siquiera es confiable. Ni siquiera es confiable. Y de hecho este es el dato que nos confirma más de que no es una obra confiable. Solamente hasta el siglo IX se vuelve a hallar otra mención a la Didache. Sabimos 2 menciones en el siglo IV, pero solo que existía esa obra, pero nada de material del libro. O sea, no había material del libro. Entonces, es en el siglo IX donde se menciona, en esta obra de Estequiometría de Nicéforo de Constantinopla, en el siglo IX, se menciona entre los apócrifos a la Didache. Entonces, mira, ahí se menciona entre los apócrifos. Entonces, ¿cómo vamos a creer en un apócrifo? En un libro que ni siquiera se tienen datos certeros de ese libro. Y para colmo de males dice, hoy solo existe un manuscrito griego de la Didache. Fue descubierto en 1873 y tiene fecha de 1056. O sea, el manuscrito de la Didache con el que cuentan las personas hoy en día y que es del año 1000. O sea, 1000 años después de cuando supuestamente se escribió. Entonces, ¿cómo vamos a saber de que ese escrito del año 1000 es realmente esa Didache del siglo I? Si no tenemos un registro anterior a ese año de esa obra, no tenemos un manuscrito de esa obra. Solo menciones como título, pero no manuscritos de la obra. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un texto de 1000 años después? Entonces, definitivamente, la mención que esta obra hace al bautismo por aspersión es claramente una interpolación que se dio en el año 1000. Porque aquí lo dice, ¿no? Nos dice en este análisis que hace este erudito. Entonces dice, estos comentarios sugieren que el texto contiene muchas interpolaciones. Y no solo lo dicen estos eruditos que hemos... Y no solo lo dicen, digamos, estos eruditos que hemos estado viendo, sino que mire, por ejemplo, mi enciclopedia de historia, una que tengo aquí, consta de 10 tomos, nos dice lo siguiente acerca del bautismo primitivo y acerca de precisamente la obra de la Didache. Comúnmente se opina que el texto constantinopolitano de la Didache, primero encontrado completo en 1883, es un texto revisado según una idea posterior, y que fue objeto de numerosas interpolaciones, de acuerdo con una intención indefinida, perteneciente seguramente a la Edad Media. Entonces, esto definitivamente mata la confiabilidad de este texto de la Didache. Es un texto que claramente es interpolado. Y nos dice también esta enciclopedia de historia aquí, el modo de realizar el bautismo era generalmente por inmersión total. Entonces, ahí se ve lo que este historiador opina del bautismo primitivo. Y nos dice aquí más adelante, así la inmersión fue el modo de bautizar más corriente, hasta perdurar durante toda la Edad Media. Sin embargo, aunque sea a modo de excepción, también se bautizaba por aspersión o efusión. Bueno, aquí saltará de alegría un católico, pero noten lo que sigue diciendo. Esta manera de realizar el rito es tardía y no fue muy bien aceptada por la Iglesia. Incluso los testimonios que la Didache trae a su favor son de los que se pueden considerar como interpolaciones posteriores al año 1000. Entonces, claramente el historiador nos dice, José Pijoán, se llama esta, es la enciclopedia de José Manuel Pijoán, es una enciclopedia española. Claramente nos dice de que no es confiable la Didache, de que es un texto interpolado del año 1000. Imagínense, del año 1000. No tenemos el texto del siglo I, como dicen los apologistas católicos. Y de hecho, mi propia enciclopedia católica nos muestra estos lugares de bautismo. Dice, fuente bautismal en el interior de la Basílica de San Juan en Éfeso, donde según era costumbre en los primeros siglos del cristianismo se practicaba el bautismo por inmersión. Entonces, mira, hasta en las iglesias del siglo IV y del siglo V, hasta en esas iglesias que ya eran basílicas, también son encontradas piscinas con escaleritas para bajar y sumergirse. Ahí pueden ver ustedes inclusive estas pilas eran grandes, no eran pequeñas para bebés ni para personas, para bautizarlas con infusión o sobre la cabeza, ¿no? Sino que, como dice aquí, estas grandes pilas bautismales que empezaron a aparecer en el siglo IV y V, dice que se realizaban también para un bautismo por inmersión. Estos perritos no dejan hablar. Entonces ahí vemos claramente prueba del bautismo por inmersión. Ahora, si nos vamos al catecismo católico, el catecismo católico que reconoce
Dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptizain en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Entonces, miren, nuevamente, hasta el catecismo católico reconoce eso, de que el bautismo originalmente era por inmersión y lo que significa la palabra griega y de lo que estuvimos hablando, de ser sepultados y salir del agua. Hasta el mismo catolicismo le está diciendo a sus apologistas y a sus feligreses de que ese era el bautismo original. También dice la Enciclopedia Católica, de que en la era apostólica, con los tiempos judíos, el bautismo se administraba sin pilas especiales, en la costa, en arroyos, estanques de agua. Entonces, Tertuliano, la cita que vimos ahora, nos habla de bautizar en ríos, en el Tíber, en lugares, piscinas, cisternas, y la misma Enciclopedia Católica dice que a menudo se hacían estos lugares para una inmersión total, y que eso aludía al nacimiento y la vida de las aguas, salir como persona nueva de las aguas. Entonces, hay prueba por donde ustedes quieran de que el bautismo del siglo I, de los primeros siglos, era por inmersión. Pero entonces aquí es donde viene la pregunta ya para finalizar este video. ¿Cómo surgió el bautismo por infusión y aspersión? ¿Cómo surgió ese bautismo de estilo católico? Bueno, Ireneo nos dice lo siguiente en su obra Contra las herejías. Otros, hablando de los gnósticos, piensan que no tiene sentido llevar el bautizado al agua. Prefieren mezclar óleo con agua y pronunciando palabras semejantes a las que hemos dicho arriba, les ungen la cabeza para, según dicen, consagrarlos para la redención. Entonces aquí Ireneo nos dice que esta secta gnóstica de la que él habla tenía como costumbre no la inmersión, sino simplemente derramarle agua y aceite en la cabeza a la persona que bautizaban. Entonces, esta es la primera mención real de un texto confiable de finales del siglo II, donde se habla del bautismo por infusión o por rociadura en la cabeza. Y resulta que era la que practicaba una secta gnóstica. Y eso no es nada, ya les había dicho anteriormente acerca de la obra de Tertuliano, donde él hablaba de la secta cainita, donde dice que esta herejía estaba tratando de sacar los peces del agua, estaba tratando de combatir, de destruir el bautismo, la inmersión en agua. Entonces, lo que nos dice Ireneo, más lo que nos dice Tertuliano, nos indica que algunas sectas gnósticas no querían aceptar el bautismo por inmersión, sino que estaban empezando a bautizar con infusión o aspersión en la cabeza. No estoy diciendo que todo el gnosticismo totalmente practicaba el mismo bautismo, ¿no? Sino algunas sectas gnósticas, en especial las que mencionan Ireneo y Tertuliano. Pero si ellos dos las mencionan y nunca mencionan a los gnósticos haciendo inmersión, es porque lo más seguro es que los gnósticos realizaran en su mayoría este tipo de bautismos, donde no había inmersión. Y les tengo una sorpresa más, porque aún en nuestros tiempos la secta gnóstica moderna sigue bautizando echando agua sobre la cabeza. Lo podemos ver aquí en esto que es la Biblioteca Gnóstica y se llama el Catecismo Gnóstico en el punto número 9. Dice, esta es la razón por la cual en el ritual del bautismo el agua se le echan al bautizado sobre su cabeza. Entonces los gnósticos siguen bautizando con infusión o con rociadura en la cabeza, pero el cristianismo primitivo sentía esto como una amenaza, sentía esto como el sacar a los pececitos del agua, sentía esto como destruir el bautismo por inmersión. Entonces la pregunta es, ¿de dónde copiaron estos gnósticos este tipo de bautismo? ¿O de dónde se les ocurrió la idea? Bueno, resulta que los romanos, que era el imperio de esa época dominante, los romanos practicaban un rito llamado la lustratio. ¿En qué consistía la lustratio? Dice, pasados 8 días para la niña y 9 para los niños tenía lugar un acto de purificación, la lustratio, ceremonia por la que el hijo se incorporaba a la sociedad religiosa familiar, se le imponía el nombre y se le inscribía en el censo de los ciudadanos. Una descripción exactamente igual a lo que hace el bautismo católico, ¿cierto? A los 8 o 9 días de nacer el bebé, se le lleva para que sea bautizado, se le rocía sobre la cabeza y se le inscribe, se le da el nombre y se le inscribe en el censo, por decirlo así, en los registros civiles. Exactamente lo mismo que hace el catolicismo hoy en día. Entonces, la lustratio era eso, una ceremonia de purificación en la antigua Grecia y la antigua Roma que estaba conectada con sacrificios y otros ritos religiosos. ¿Cómo se realizaba? Dice, vertiendo, pulverizando agua con una rama de laurel o de olivo, y en el caso de la antigua Roma a veces se utilizaba un utensilio llamado el aspergillum o el hisopo. O sea, se le asperjaba, o sea, era por aspersión este rito que realizaban los romanos. Entonces, ahí vemos de dónde surge esa idea de los gnósticos que después copió el catolicismo romano de ese rito por aspersión. Aquí vemos en una de las monedas, la que está a mi derecha, vemos el aspergillum, que era esa cosa con la que le hacían la aspersión al bebé. Bueno, entonces, hemos ya visto en conclusión cómo evoluciona el cristianismo primitivo de esta hermosa inmersión, de esta hermosa imagen de ser sepultados y salir a una vida nueva, y cómo degeneró en el bautismo por aspersión o por infusión que practica el catolicismo, de simplemente rociarle o tirarle agua a un niño, a un bebé, en la cabeza. Bueno, los católicos dirán, bueno, por allá hay en unas iglesias orientales donde todavía se practica la inmersión.
Pero es que no estamos hablando de si practican o no la inmersión, estamos hablando de que el cristianismo primitivo era por inmersión, no era por infusión ni por aspersión, eso no significaba bautismo. Estamos viendo era cuál era el bautismo verdadero. Así ellos practiquen las tres formas, están practicando una correcta y dos incorrectas. Y los millones que se han bautizado por infusión y por aspersión, ¿cómo quedan? ¿Realmente es válido ese bautismo? ¿Realmente se sumergieron en agua? ¿Realmente fueron sepultados y nacieron a una vida nueva? He ahí la cuestión importante de este tema. Muchas gracias por este rato y disculpen si me han distraído un poquito las mascotas. Hasta la próxima.